Abel Pistrito, conductor de uno de los programas más importantes de Venado Tuerto a través de LT29. Doctor Pistrito, buen día, gracias por atendernos. Hola Juan Carlos, un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, doctor, a ustedes les ha tocado vivir una situación bastante difícil. Estaba escuchando... ayer aprovechamos que no teníamos energía para escuchar a M y Sí. justamente felicitaban a LT29 por el trabajo que habían estado realizando con Ujú. seriedad en los distintos programas. Y Sí. bueno, lo estoy molestando para que nos comente un poco qué es lo que ha vivido y cuál es la situación hoy. Bueno, como usted sabe, Juan Carlos, y seguramente todos sus oyentes, hace un par de días, en la tarde del lunes, justamente se produjo un fenómeno que ya todos no dudan en calificar como sin precedentes en Venado Tuerto, que por otra parte mucho hace sospechar, si bien todavía no se ha expedido un experto, que se trató de un tornado con todas las de la ley, ¿no? Por las características, por la devastación, por el poco tiempo que duró, no llegó a los 5 minutos, por el hecho de que fue muy selectivo, es decir, quedaron afectados concretamente y muchísimo 3 barrios, y hubo lugares en donde prácticamente ni se enteraron lo que pasó, a, digamos, 25 o 30 cuadras de los lugares más afectados, y porque digamos, la situación que quedó habla bien a las claras de la tremenda magnitud de este fenómeno, que como le digo, apenas si duró 5 minutos, no llegó a 5 minutos, y destruyó una gran cantidad de viviendas, produjo daños por todas partes, comercios, bueno, en fin, árboles, lugares públicos que quedaron devastados. Hay una plaza que se llama Plaza de España, una plaza muy coqueta que queda en una zona de mucho crecimiento de Venado Tuerto, y que quedó virtualmente destruida, ¿no? No quedan prácticamente planta en pie. Y bueno, eso es lo que nosotros vivimos, pero que en su momento, debido a la brevedad, no nos dimos cuenta de la magnitud. Esto, como le decía el lunes pasado, y estábamos haciendo nuestro programa de radio, a los 5 minutitos se cortó toda la corriente. Nosotros afortunadamente tenemos un generador. Comenzamos a recibir cientos de llamados de personas que nos explicaban y pedían por favor auxilio, porque estaban, por ejemplo, habían quedado en la calle en el transcurso de esos 5 minutos. Sus casas les habían derruido, en muchos casos, Claro. mientras ellos miraban, ¿no es cierto? Bueno, esto fue lo que A ustedes los pasó. toma en pleno programa. Ahora, nosotros nos tomó en un medio de un reportaje que estábamos haciendo, y bueno, pareció una lluvia fuerte, ¿no? La corriente eléctrica se corta en esos acontecimientos con cierta frecuencia, vuelve pronto, el servicio es bueno, pero aquí ya la cosa nos dimos cuenta que tenía otra magnitud porque no volvía, así que pusimos a los 10 minutos, 15 minutos nuestro generador en marcha. Y en un momento determinado nuestra radio, y en concreto nuestro programa, fue el único medio de comunicación porque toda la ciudad estaba sin corriente eléctrica, excepto aquellos que como nosotros teníamos la suerte de tener un aparato de generación propia, Claro. ¿no? Y lo que nos impactó mucho, bueno, rápidamente nos pusimos en contacto con quienes podían darnos respuestas, y hay que decir que uno de los aspectos positivos, vamos a decirlo, de este fenómeno, fue que por primera vez se puso en marcha, y ya no como un ensayo, sino como algo muy concreto, el mecanismo de defensa civil, que estuvo integrado básicamente por el cuerpo de bomberos, que iba a los lugares más urgentes para rescatar personas, para ver qué pasaba, para techos caídos, etcétera, etcétera. La municipalidad con todo su aparato de acción social para ir bueno, tratar de contener situaciones concretas. Estamos hablando de más de 90 familias que tenían problemas el lunes por la noche, y también, por supuesto, las otras instituciones, como por ejemplo el gobierno provincial, que a través de sus efectores se pusieron en marcha. Se concentró todo en un solo centro, que es el cuartel de bomberos. Se dieron 2 o 3 teléfonos para evitar la dispersión de llamados. La gente que desesperada llamaba, qué sé yo, a 5 lugares diferentes.
se les fue instruyendo a partir de los medios de comunicación, en ese punto solamente el nuestro, para que eso se fuera así. Se pidió paciencia porque había prioridades, solidaridad, comprensión, tratar de cortar el egoísmo de aquel que por ahí, bueno, sí, no tiene luz, no tiene corriente y no tiene agua, pero había otro que no tenía techo, claro, no tenía casa, o sea que trató de llevarse adelante un concepto de, bueno, mira, todos tuvimos problemas, pero algunos más graves que otros, atenderemos primero los más graves y después vamos a ir a tu casa, que por ahí no es tan importante, o en todo caso sí lo es, pero hay otro más grave, ¿no? Y eso funcionó bien. La verdad que es uno de los elementos que tenemos que poner en el haber de todo lo que ha ocurrido. Hasta el punto que 48 horas después, todavía no cumplidas, yo le diría que en un 70-75% está normalizada la situación, ¿no? Quedan algunas cuestiones puntuales, por supuesto, pero más o menos está normalizada la situación. Claro, una de las ventajas de ustedes es que pueden generar rápidamente energía, aunque yo los escuchaba ayer a la tarde que iban dosificando según los barrios donde podían darle energía, que no había sido tan tremendo exactamente, tema, sí, ¿no? La cooperativa de electricidad, usted sabe que Venado Tuerto no genera, mejor dicho, no genera sí electricidad, pero digo, prácticamente no recibe, excepto una conexión con la EPE de Santa Fe, prácticamente el resto se genera por aparatos propios de nuestra cooperativa, claro, de electricidad. Y en ese sentido, el titular, el gerente, Alberto Corradini, que es ingeniero, es el que estaba a cargo de las tareas eminentemente técnicas, nos contaba justamente en el programa que y se lo adelantaba a la población, que iban a implementar una serie de cortes rotativos con el fin de dosificar la energía, e incluso pidiendo para el día siguiente del episodio, que sería ayer martes, que muchas actividades se suspendieran para tratar de ahorrar energía y canalizarla a los lugares más necesitados, como por ejemplo que no hubiera clases, como efectivamente no hubo, reducir a lo básico, a lo imprescindible la actividad municipal, solicitarle a los comercios que si podían no abrieran, en fin, una serie de cosas que dieron resultado mientras se iba reparando lo más rápido posible lo que se podía, ¿no? Afortunadamente en la tarde de ayer, a eso de las 4 de la tarde, la EPE logró recomponer la conexión que nos liga a la ciudad de Santa Fe, y eso le dio un gran alivio a todo lo que está al sur de Rosario, ¿no es cierto? Sí, a nosotros también. ¿Cómo? A nosotros también, porque habíamos quedado sin energía acá, en una situación... Exactamente. Es un tema que me parece, dicen los especialistas, nosotros hemos consultado a varios, Venado Tuerto está en una zona de tornados, lo que pasa es que nosotros no hemos tenido prácticamente experiencias en ese sentido, y bueno, nos olvidamos de eso. Antes de ayer tuvimos una, y los especialistas dicen, bueno, miren, esto, prepárense porque esto puede volver a ocurrir, porque el clima está de determinada manera, de modo que ahora estaremos un poco más prevenidos. Si bien es cierto que chequeando el Servicio Meteorológico Nacional no hubo prevención inmediata, pero es que estas cosas ocurren así, se nos explicó, ¿no? Muy vertiginosamente, y a veces en pocos minutos se desencadena un episodio de estas características. No, y a nosotros también nos ha pasado lo mismo. Ayer claro, todas las actividades estaban paralizadas, Rufino, escuelas, claro, bancos, hasta, yo les comentaba esta mañana a los oyentes, una sensación de miedo, de lo que podía llegar a pasar. Y a la tarde, cuando ya la cooperativa dio el comunicado de la información que venía de la EPEC de que ya se había normalizado, parecía que veíamos gente en el centro de Rufino como más aliviada, contenta, parecía que como si hubiera sido una fiesta, ¿no? Lo que ocurre es que episodios de este tipo nos demuestran qué vulnerables que somos, no solamente frente a la naturaleza, que bueno, en fin, ahí sí que nuestra condición de muy diminutos se nota mucho, sino también ante los elementos, como por ejemplo se corta la electricidad y supóngase, Juan Carlos, ustedes, nosotros, ya no podemos trabajar, dependemos tanto de internet que si nos cortan eso es muy difícil trabajar, hacer nuestra tarea, y muchas otras, ¿no? ¿Quién hoy no tiene algún tipo de relación con internet, por ejemplo, en su tarea? Muy pocas actividades. Sí, o sea que es cierto. Eso se corta eso y se corta la vida de una
población de una ciudad, ¿no? Como fue el caso de ustedes y la nuestra. Abel, acá porque conseguimos vía provincia de Buenos Aires Claro. que nos entregaran 1 mega, porque primero se había gestionado Ajá. de los 9 megas que llegan de la Nación a Venado Tuerto, Sí. si nos podían dar 2,5 megas, y con eso se podía mantener también Y- Santi Espíritu sí, y sí, claro. Amenábar. Ajá. Pero no lo autorizaron y Ajá. solamente se autorizó por la línea de 32 que tenemos aquí en la provincia de Buenos Aires, un Ujú. mega y medio, y con eso se fue distribuyendo Fueron, claro. 2 horas en cada sector, Ujú. como para ir paliando un poco la situación hasta que se pudo ir solucionando el problema. Evidentemente. Y aquí también se nota, como debe haber ocurrido en Rufino, ¿no? Se nota la tremenda solidaridad de la población, ¿no? Porque, por ejemplo, para poner un caso así muy significativo, una directora nos llama a la radio y nos dice: yo ofrezco mi escuela, que está en la zona más afectada, un barrio que se llama Ciudad Nueva, aquí en Venado Tuerto, ofrezco mi escuela para que la gente que no tiene techo vaya a dormir allí, ¿no? Claro. Y no, justamente, al día siguiente no había clases, así que la directora de esa escuela ofreció los salones. No, afortunadamente, si bien estaba en un barrio quizás el más afectado, la escuela no sufrió mayores daños, apenas un techo que se lastimó, digamos, pero no era para tanto, y esas personas pudieron dormir bajo techo porque estaban saturadas también las posibilidades de acción social de la municipalidad, ¿no? Que también hizo lo suyo, por supuesto. Pero la demanda era muy importante y además era apremiante porque se venía la noche, llovía otra vez, a la noche hubo un nuevo episodio, no tan fuerte, pero sí un viento bastante importante a la medianoche, y lo cual nos hizo asustar un poco a todos, pero afortunadamente no pasó más que de eso, ¿no? Un susto. Abel, ¿tienen alguna información de la zona, de ese momento que haya ocurrido en algún lugar, algún otro problema, alguna Eh, mm, localidad pequeña o no, estancia? sabemos, hubo en Maggiolo. Maggiolo también sufre lamentablemente las consecuencias de cuando tenemos problemas en la electricidad, porque depende de manera total, ¿no?, de la energía que suple Venado Tuerto, de manera que ellos tuvieron también graves problemas en ese sentido. Y por otra parte, sabemos que en otras poblaciones hubo inconvenientes, pero por nuestros datos, no de la magnitud de los que tuvo Venado Tuerto, eso. Como lo decía Juan Carlos al comienzo, no toda la ciudad, porque hay zonas a 25, 30 cuadras desde el epicentro de este fenómeno que prácticamente ni se enteraron, más allá de una lluvia y un poco de viento, de lo que había sucedido, ¿no es cierto? Se fueron Bueno, enterando después. esperemos que esto sirva para que ya sea de distintas localidades o ciudades Sí, sí, sí. presten un poco más de atención, o que estén más preparadas, ¿no?, para un hecho de estas Sí, porque características. usted sabe que esto es un desafío que se le plantea también a determinadas profesiones, a los arquitectos, a los constructores, a la gente que plantea arbolado público. Es decir, hay toda una serie de elementos que tienen que comenzar a ponerse en consideración y que antes, bueno, no era tan... Es decir, la calidad de las construcciones, el tipo de material, en fin, hay toda una serie de cosas que los especialistas están capacitados para conocerlas. Pero, por ejemplo, yo hace poquito en una nota hablaba con un especialista rosarino que me decía, y bueno, la tropicalización del clima que trae estas tormentas tan fuertes exige que los profesionales ya asesoren, por ejemplo, que alguien llame a un arquitecto y me diga: mira, quiero hacer una casa. Bueno, pero fíjate que tendría que tener estas características, tendría que orientada de determinada manera, etcétera, etcétera, como para ir ya sabiendo que estamos en una situación en la que este tipo de acontecimientos deben tenerse en cuenta, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Me decía esta mañana el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Rufino que en un primer momento habían llamado a Santa Fe, y el responsable de la EPEC dice que no tenía conocimiento de lo que había sucedido. Es algo que me llamó la atención, Sí, la que verdad no que tuvo tanta repercusión en lo de Venado y Firma a nivel nacional. Se hablaba de otros lugares y no tanto hasta en Cadena 3, que sí. ustedes tienen en la radio. Era muy poca la información porque Usted sabe nosotros... que a nosotros también nos llamó la atención eso, porque si bien es cierto que hubo problemas mucho más importantes desde el punto de vista que hubo pérdidas humanas, como en Córdoba y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero lo que pasó en Venado no fue poca cosa. Es cierto.
no tuvo mayor repercusión como sí otros lugares, ¿no es cierto? Claro. Por supuesto, la pérdida de vidas humanas es algo irreparable y eso es incomparable con otras situaciones, pero los daños materiales aquí en Venado Tuerto han sido realmente notables y las consecuencias sobre mucha cantidad de personas, muchos ciudadanos, habitantes de Venado Tuerto, ha sido también muy importante y no tuvo demasiada repercusión, es verdad. Me decía lo que le estaba mencionando aquí el responsable de la cooperativa eléctrica, que le van a solicitar, porque en ese momento, bueno, no conocían el problema, apenas había ocurrido, pero ya después empezó a trabajar todo el sistema y más enviaron 2 equipos de generación aquí a nuestra ciudad de 2 megas cada uno, que están en la planta todavía aquí de la EPE, en la ruta 33. Que se le iba a solicitar a la parte política para que hiciera las gestiones de que, aunque sea un equipo de esos, pudiera quedar aquí o en Venado, pero para que pueda llegar a una localidad, por lo menos para paliar la situación hasta que se vaya solucionando el problema. Pero si se espera desde Rosario, de Santa Fe, es más el tiempo que se pierde, ¿no? Efectivamente, sí. Además hay situaciones que son muy apremiantes, ¿no? Uno siempre piensa en los efectores de salud pública. Bueno, hay una ley que exige que los sanatorios, por ejemplo, tengan sus propios generadores, pero a veces, por ejemplo, nosotros en la radio, no es comparable con el tema salud, desde luego, pero para poner un ejemplo, transmitimos durante tanto tiempo con nuestra generación que por la noche directamente hubo que darle un descanso a los aparatos. Claro. Porque, bueno, tienen un límite, ¿no?, en su rendimiento, era una cuestión que se nos había aconsejado, y por lo tanto, después de las 9:30 aproximadamente de la noche, tuvimos que, todavía no había corriente propia, digamos, por la corriente por red, así y tampoco podíamos seguir con las máquinas, así que hubo que cortar la transmisión, ¿no? La necesidad fue lo que impuso lo que tuvimos que hacer. Es cierto. Doctor, le agradezco su gentileza de habernos atendido y muchas gracias, y estamos a disposición cuando lo crea conveniente aquí en Rufino. Muchas gracias igualmente para usted. Un saludo, Juan Carlos. Que pase un buen día. Igualmente. El doctor Abel Pistrito.